Hoy nos sumergimos en un capítulo bastante sombrío de la historia española, las riadas del Vallés. El 25 de septiembre de 1962, lo que parecía un día normal en los valles de Cataluña se transformó en una pesadilla. Para esta inversión tenemos un artículo de Wikipedia que detalla este evento. Y bueno, pues juntos vamos a intentar comprender cómo una simple lluvia, bueno, simple entre comillas, pudo transformarse en una tragedia de tal magnitud. Sí, ¿Sí? es una Ya. historia que realmente nos recuerda la fuerza de la naturaleza Ujú. y la fragilidad de la vida humana. Desde luego, y así te parece. Comencemos con el detonante de esta tragedia. Claro. La lluvia. El artículo menciona una cifra realmente impresionante, 212 litros por metro cuadrado en menos de 3 horas. Uf, ¿Te imaginas? Es como si 2 bañeras enteras se vaciaran sobre cada metro de tierra. es una cantidad inimaginable para comprender la magnitud. Podemos pensar en la transformación de las rieras, esos pequeños cauces que normalmente apenas llevan agua. La riera de las Arenas en Rubí llegó a tener un caudal comparable al de las cataratas del Niágara en su punto más alto. Es que es difícil. Es difícil siquiera concebir la furia de esa agua. Pero si seguimos la pista, la lluvia torrencial fue solo el principio del desastre. El artículo también señala otros factores que agravaron la situación. Claro, la geografía del Vallés jugó un papel crucial. Sus valles estrechos y empinados actuaron como embudos, canalizando el agua hacia las zonas bajas a una velocidad aterradora. Es como si el propio terreno hubiera conspirado para amplificar esa fuerza destructiva del agua. Exacto, y a esto debemos sumar la geología de la zona. Los suelos arcillosos tan comunes en la región dificultan la absorción del agua. La consecuencia fue una escorrentía masiva que aumentó aún más la potencia de la riada. Un cóctel fatal, lluvia torrencial, valles que actúan como embudos y un suelo que rechaza el agua. Y por desgracia, a esta ecuación se suma el factor humano. El artículo describe el rápido crecimiento industrial del Vallés en las décadas de 1940 y 1950. Un desarrollo que si bien trajo prosperidad, también tuvo sus sombras. Exactamente, la necesidad de vivienda llevó a una construcción descontrolada, a menudo en zonas cercanas a los ríos, sin considerar el riesgo de inundaciones. Es decir, que la falta de planificación urbana y la construcción en zonas de riesgo aumentaron la vulnerabilidad de la población ante la riada. Desafortunadamente así fue. Y las consecuencias de esta cadena de errores fueron devastadoras. El artículo menciona una cifra escalofriante. Entre 600 y 1000 víctimas mortales. Miles de familias destrozadas. Un dolor que aún perdura en la memoria colectiva. Para entender la magnitud de la tragedia, debemos visualizar su impacto en las diferentes localidades. Tomemos como ejemplo Tarrasa. Allí la Rambla de Égara se convirtió en un torrente mortal. Cuando un colector de la riera del Palau se atascó, el puente de Renfe colapsó. Y el agua, con más de 2 metros de altura, arrasó todo a su paso. Un escenario dantesco. En Rubí, el barrio del Escardibol fue completamente arrasado. Las fotos de la época muestran la magnitud de la destrucción. Casas reducidas a escombros, calles convertidas en ríos de lodo. Es difícil imaginar la desesperación de quienes lo perdieron todo. Y en Sabadell, centro neurálgico de la industria textil catalana, el impacto fue brutal. El 80% de las fábricas quedaron afectadas, paralizando la producción y dejando a miles de personas sin trabajo. Un golpe durísimo para la economía de la región. Un golpe a la economía, pero sobre todo a las familias que dependían de esas fábricas. Exacto. Y la tragedia no se limitó a estas ciudades. Pueblos como Ripollet, que sufrió 2 inundaciones más en apenas un mes y medio, o San Adrián de Besós, que quedó aislado por la destrucción del puente de Renfe, también sufrieron las consecuencias de la riada. Realmente, las riadas del Vallés fueron una catástrofe a gran escala, que dejó una profunda cicatriz en la región, una herida que aún no ha cicatrizado del todo. En medio de toda esta destrucción y este caos, emergió un rayo de esperanza. La solidaridad del pueblo español. Es cierto, el artículo destaca la respuesta inmediata de diversas organizaciones y de la sociedad Sí, civil claro. ante la magnitud del desastre. Fue conmovedor. La zona del Vallés fue declarada zona catastrófica. Y la ayuda llegó de todas partes. La Cruz Roja, el Ejército Español, la Guardia Civil, voluntarios. Todos se unieron para socorrer a los damnificados y ayudar en las tareas de rescate. Una muestra de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede unirse para superar la adversidad. Pero ¿cómo se reconstruye un lugar que ha sido devastado por una fuerza tan implacable? La tarea fue titánica, pero se pusieron manos a la obra. La Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental, la entidad responsable de la gestión del agua en la región, inició una serie de proyectos para intentar domar la naturaleza. ¿En qué consistieron esos proyectos? Se centraron en encauzar los ríos, ampliar sus cauces y construir defensas para evitar futuros desbordamientos, obras de ingeniería complejas y costosas, pero necesarias para intentar proteger a la población de futuras tragedias. Es decir, se aprendió la lección, pero a un precio muy alto. Pero más allá de las medidas físicas,
¿Qué impacto tuvo esta tragedia en la sociedad? La riada del Vallés marcó un antes y un después en la gestión de los riesgos naturales en España. Se despertó una conciencia sobre la importancia de la planificación urbana responsable y de la necesidad de integrar la naturaleza en el diseño de las ciudades. Una tragedia que, en cierto modo, nos obligó a mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Efectivamente. Y el artículo subraya la importancia de recordar lo sucedido, de mantener viva la memoria de las víctimas y de las lecciones aprendidas. Creo que olvidar el pasado nos condena a repetirlo. En el 50 aniversario de la riada, se llevaron a cabo numerosos actos para honrar a las víctimas y para concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la prevención. Una forma de mantener viva la llama de la memoria, de asegurarnos de que la tragedia no caiga en el olvido. Exactamente. Recordar nos ayuda a valorar la importancia de la solidaridad, de la unión de toda una sociedad, para superar las dificultades. Y nos plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos asegurar un desarrollo económico y urbano que respete la naturaleza y que proteja a la población de futuras catástrofes? Una pregunta que nos interpela a todos, no solo a los responsables de la planificación urbana, sino a cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para construir un futuro más seguro y sostenible? Cuidar el entorno, ser conscientes de los riesgos, participar en la toma de decisiones que afectan a nuestro territorio. Son acciones que pueden marcar la diferencia entre la tragedia y la resiliencia. Las riadas del Vallés nos recuerdan la fragilidad de la vida, pero también la capacidad del ser humano para superar la adversidad. Y nos dejan un legado de dolor, pero también de aprendizaje. Un aprendizaje que debemos tener presente en cada decisión, en cada acción, para que la historia no se repita. Más allá de las cifras y los datos fríos, el artículo de Wikipedia nos invita a reflexionar sobre el impacto humano de la tragedia. Cada una de las víctimas tenía una historia. Una familia que quedó destrozada por la riada. Es fundamental recordar que detrás de cada estadística hay una vida truncada, un vacío imposible de llenar. Las historias individuales de quienes vivieron la riada del Vallés nos permiten comprender la verdadera dimensión del dolor y la pérdida. Imagino que muchas de esas historias son de una tristeza inmensa, pero encontramos también ejemplos de resiliencia y de superación. Por supuesto. El espíritu humano es capaz de sobreponerse incluso a las pruebas más duras. Encontramos relatos de valentía, de solidaridad, de personas que arriesgaron sus vidas para salvar a otros, de comunidades que se unieron para reconstruir lo que la riada les había arrebatado. Esas historias nos recuerdan que incluso en medio de la oscuridad, siempre hay espacio para la esperanza. Exactamente, la esperanza de un futuro mejor, la voluntad de aprender de los errores del pasado, la fuerza del espíritu humano para superar la adversidad. Ese es el verdadero legado de las riadas del Vallés. Una lección que no debemos olvidar. Las riadas del Vallés nos recuerdan la importancia de la memoria, de la responsabilidad individual y colectiva, para proteger nuestro entorno y a nosotros mismos. Una llamada a la acción para construir un futuro más seguro y sostenible, donde la tragedia no se repita. Y hasta aquí nuestra inmersión en las riadas del Vallés. Una historia que nos conmueve y nos invita a la reflexión. Esperamos que este viaje al pasado nos ayude a construir un futuro mejor. Los invitamos a explorar el artículo de Wikipedia para conocer más sobre esta tragedia y sobre las historias de quienes la vivieron. Hasta la próxima.